El que lo formuló realmente como un tema y lo estudió en detalle fue un alemán meteorólogo, fue Wegener, Alfred Wegener. En 1915 aproximadamente él publicó en alemán un trabajo sustancioso donde hablaba de la deriva de los continentes sobre la base no solamente de esa coincidencia de contorno de las costas a ambos lados del Atlántico, sino que él agregó otras pruebas. Su teoría fundamental era que en algún momento del pasado, y él lo ponía más o menos, todavía no hablamos de los periodos, pero lo ponía más o menos en el Carbonífero Pérmico, él decía que todos los continentes habían estado unidos en un gran continente que él llamó Pangea. Y se basaba primero en la coincidencia de los contornos de las costas, pero también tenía evidencias paleoclimáticas. Por ejemplo, él estudió las glaciaciones del pasado y vio que, por ejemplo, había glaciaciones en América del Sur y en África del Sur, y por la dirección de los hielos, eso encajaba muchísimo mejor si los dos continentes estaban unidos. También usó evidencias paleontológicas, la distribución de organismos en América del Sur y en África, o sea, había organismos que estaban en ambos continentes y los límites coincidían exactamente si uno encajaba los dos continentes. Y así, digamos, varias pruebas. Obviamente su trabajo no fue muy recibido con mucho entusiasmo porque realmente él no propuso ningún mecanismo para explicar cómo se podía producir semejante cambio, ¿no?, en la corteza de la Tierra. Él solamente expuso los hechos. Dijo que había en el pasado un supercontinente que él llamó Pangea y nada más, no explicó cómo. Igual tuvo bastante difusión su trabajo porque fue traducido a distintos idiomas, al inglés, al ruso, o sea, se conocía. Pero, digamos, ahí justamente surgió otra divergencia entre los geólogos, ¿no? Entre los fixistas, que pensaban que los continentes siempre estuvieron en el mismo lugar en que están hoy, y los movilistas, que serían los que apoyaban a Wegener. Eso quedó más o menos, digamos, en suspenso, ¿no? Había controversias, pero nadie le prestó demasiada atención a Wegener, hasta que sucedió o se desarrolló la segunda pata de la teoría, que es la expansión de los fondos oceánicos. Wegener solamente tenía datos de los continentes, de las tierras. Él desconocía, a pesar de que le hubiera interesado, pero no tenía medios de conocer qué pasaba en los fondos oceánicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del sonar y de otras técnicas para, digamos, mapear los fondos oceánicos, se pudo realmente hacer un mapa de los fondos oceánicos. Y todo el mundo pensaba que, lógicamente, las mayores profundidades iban a estar en el centro de los fondos oceánicos. Y no fue así, oh sorpresa. En el centro, por ejemplo, del Atlántico, más o menos paralela a las costas de ambos lados del Atlántico, hay una dorsal. Una dorsal es una elevación que en realidad está compuesta por un valle central y dos elevaciones paralelas a lo largo de todo el Océano Atlántico. Y lo mismo pasa en el Océano Pacífico. Ese mapa se complementó inmediatamente después con el estudio de paleomagnetismo. Por esa misma época se estaban desarrollando los estudios del paleomagnetismo, del que ya vamos a hablar luego, y se vio que, digamos, había momentos de la historia de la Tierra en que los polos estaban como están en la actualidad y momentos en que los polos se revertieron. Haciendo un estudio del paleomagnetismo de las rocas de los fondos oceánicos, perpendicularmente a la dorsal, se vio que las rocas más cercanas a la dorsal tenían un magnetismo coincidente con el actual. Luego había una faja de magnetismo reverso, otro de magnetismo normal, pero además se vio que eso era simétrico con relación a las grandes dorsales oceánicas. O sea que a ambos lados de la dorsal, las bandas de magnetismo normal y reverso eran totalmente simétricas. Y eso permitió pensar que lo que estaba sucediendo era que las rocas que están en el centro de la dorsal son las más modernas y
a medida que nos alejamos de la dorsal tenemos las rocas más antiguas y nos están dando una idea de que el fondo oceánico se expandió o se abrió, se expandió básicamente, y que el magma está surgiendo por el centro de esas dorsales, se solidifica y se va, digamos, expandiendo, moviendo, alejándose de las dorsales paulatinamente. Esa es la teoría que propuso Hess, la expansión de los fondos oceánicos. Y luego, digamos, solamente quedaba juntar la deriva de los continentes y llegar a la teoría de la tectónica de placas. La teoría de la tectónica de placas, básicamente, así en pocas palabras y fáciles, es la litosfera está fragmentada en placas discretas y que esas placas se mueven relativamente unas con respecto a las otras. Hay lugares, digamos, márgenes de las placas donde se produce o crece la placa por producción de nueva corteza, que sería en las dorsales oceánicas, y hay lugares donde las placas se chocan de distinta manera, pueden chocar y crear cadenas montañosas, como por ejemplo el Himalaya, está formado por un choque de placas, o pueden, lo más común, chocar y una de las placas meterse debajo de la otra, subductar, lo que se llama. Esto también tiene todo un desarrollo reciente. Además, digamos, un dato más es que hoy en día se puede realmente medir por láser satelital, por GPS y demás, cuánto se están moviendo las placas hoy en día. Y las placas hoy en día se están moviendo a razón de milímetros o centímetros, digamos, por año, muy poco, pero se están moviendo. Y haciendo una extrapolación de las distancias, se vio que efectivamente se puede ver que se está moviendo a la velocidad adecuada para que en el Carbonífero, por ejemplo, y Pérmico, todos los continentes hubieran estado unidos en una Pangea, con lo que se reivindicó perfectamente la teoría de Wegener, ya con conocimientos y técnicas modernas.